Boas tardes, benvidos a Praza Mayor. Després entendran per què la salutació d'avui és en galec i no en valencià. Benvinguts a Plaça Major i estem a divendres 16 de novembre i avui tindrem un reportatge que hem fet dels nostres companys en la Fundació d'Avalos Fletcher per a conèixer una miqueta més el concurs de postals Jesús Medrano. Tindrem també la nostra secció de Verito Moneta, de xarxes socials i després, com sempre, una agenda avui molt carregadeta. Però per què parlar en galec? Perquè tenim ja així els nostres convidats que venen del Centre Galec de Castelló a Toruxo i ells ens parlaran d'un espectacle, d'un festival, d'una jornada lúdica que esdevindrà demà dissabte. Així que deixem el valencià y nos pasamos al castellano, al galego en este caso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos José Filguera Fernández, que eres el presidente del Centro Galego a Toruxo, y Carmen Peinó, que tú eres vocal de actividades también del centro. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenéis mañana una actividad muy especial que además tiene un nombre muy atractivo, que es Magosto. Yo lo primero que quiero saber, ¿qué significa Magosto, presidente? Bueno, Magosto no es que estemos en el mes de agosto, mucha gente se cree que estamos en el mes de agosto y la temperatura no es como para pensarlo así. No, Magosto es una actividad, una fiesta que se realiza en Galicia en los meses de noviembre, que es referente a la castaña, o sea, juega alrededor de la castaña. Es una tradición en Galicia, la castaña, y se asan y se sirve con el vino nuevo, ese mosto, lo que al final da el nombre de Magosto, ¿no? Es el vino nuevo que es el mosto. Ah, o sea que el nombre es por el vino y no tanto por la castaña. No tanto la castaña. Bueno, hay varias variantes también, hay una variante latina también que le da el nombre a esa festividad, pero realmente es por los primeros vinos que salen. A ver, nuestra vocal, que sabe mucho de todo lo que va a pasar mañana, cuéntame horarios y cuéntame el lugar. A ver, el lugar es en el Tetuán 14, el antiguo cuartel militar. Es abierto para todo el mundo y será sobre las 8 de la tarde. Muy bien. Tenemos unas imágenes del año pasado, a ver si podemos ver juntos, para que la gente más o menos se haga una idea. Pero bueno, me habéis pasado unos datos que me han llamado poderosamente la atención, y es que se van a repartir mañana 140 kilos de castañas asadas, por supuesto completamente gratuitas. 140 kilos. Contadme, ¿más o menos tenéis la previsión por la gente que suele ir todos los años o...? Sí, más o menos. Unos años hacemos un poco más, otros años un poco menos. También este año no es un año que haya mucha castaña, eso también depende un poco, el tener más producto. Pero bueno, sí, 140 kilos son muchos kilos de castaña. Muchos. Sobre todo al tener que asarlos, no en sí el comerlos, porque el comerlos se va pronto, pero sí el tener que asarlos da bastante trabajo, ¿no? Bueno, veo que todo en un ambiente muy lúdico, también hay música tradicional, entiendo, ¿no? Sí, hay gaitas. ¿Tenéis gente en la asociación, gente que toque las gaitas, que toque instrumentos? Sí, sí, tenemos una agrupación de música y de baile también, que es la Toruxos na Chaira, se llama así la agrupación, ya desde los inicios del centro. Lo que pasa que también en esta actividad pues viene gente de Tarragona, del Centro Gallego de Tarragona, viene gente del Centro Gallego de Valencia, o sea, intentamos juntarnos los gallegos esparcidos por el Mediterráneo, ¿no? Un poco para celebrar esta festividad. Entonces, pues al final pues nos juntamos bastantes gaiteiros y pandereteiros también a darle un poco de ánimo a la cosa. Qué bonito. Decía Carmen, y lo has hecho muy bien, que has insistido en que es abierto completamente a toda la ciudadanía de estas tierras que a lo mejor no conocemos específicamente la festividad y no tenemos por qué sentirnos desplazados en ningún caso, sino que además vosotros sois un pueblo tremendamente acogedor y que lo que no sepamos nos lo vais a explicar y podemos estar y compartir con vosotros, igual que vosotros estáis compartiendo otras fiestas de aquí, ¿no es eso? Exactamente. Cada año hay más gente que viene a nuestro centro y por eso de ahí que cada año tengamos que ampliar la cantidad de castañas que se traen. Muy bien. José, yo lo que quiero saber, que me cuentes un poquito el origen de esta festividad, porque además sabe que también tiene como una historia, incluso mezclado con leyendas, y yo creo que es bonito también así enseñamos a la gente que mañana se acerque, vamos a ir recordándolo, a las 8 de la tarde al complejo de Tetuán 14. Bueno, es
lógico, Galicia es un país mágico. Es un país mágico, un país de leyendas, y todo lo que tenemos pues surge a través de las antiguas leyendas, ¿no? En este caso, la castaña es un fruto que se consideraba como el alma de los difuntos, de los ¿sí? muertos, ¿no? ¿El alma? Sí, por si vos dais de cuenta, si los que conoce la castaña, el fruto sale de dentro de una especie de espiga protegida con De ahí estas sí, imágenes que estamos viendo, cuéntamelas sí, entonces. A ver, eso es el Día de Difuntos, Sí. que es cuando se celebra, cuando empieza a celebrarse ya los magostos, Sí. y ahí aún sigue conservándose la costumbre de ir a visitar a los difuntos. Sí, como esta imagen, ¿no? Que se ve un poco más. Esa imagen es del año 59 en La Wow. Coruña, o sea que tampoco es tan extraño. Sí. Yo también he usado mis collares de castaña, y se hacían con castañas cocidas. Esas castañas son cocidas, con lo cual vas comiéndolas como la merienda, te vas comiendo el collar, ¿no? te la vas comiendo, ¿no? Nosotros de chavales cuando jugábamos es la época de jugar a lo que es la peonza, entonces pues las apuestas se hacían con las castañas, ¿no? Y es ese collar que lleva las castañas, que es, bueno, como eran almas de difuntos, pues se va a los cementerios y se come las castañas. Es un poco la tradición que vemos en México, ¿no? Esa tradición en México de estar en los cementerios y tal. Galicia aún se mantiene mucho la tradición en los cementerios de visitar a los difuntos, obsequiarlos, estar más con ellos. Es que es otra cosa. Yo este día lo comentaba, nosotros el difunto no es una persona que se haya desaparecido, para nosotros está muy presente siempre, ¿no? De hecho, los cementerios están muy cerca de las poblaciones, estás más constante encima de ellos, ¿no? Entonces esa Galicia mágica, esa Galicia ancestral continúa viva constantemente aún en Galicia. Y esto es una parte de esa tradición, es una parte ya cristianizada, ya si quieres más lúdica, ya más perdida hoy en día, porque las tradiciones, por desgracia, se van perdiendo, pero se sigue manteniendo como fiesta, que es lo que al final lo que queremos todos, hacer fiesta, ¿no? Pues esa tradición que era más lúgubre se ha convertido en una fiesta más espectacular, más viva, más colorido y mucho más ambiente, claro. Qué bien nos lo explica el presidente. Al hilo de lo que comentaba, claro, usted ha hecho un paralelismo con la fiesta del Día de los Muertos de México, que curiosamente, como es el caso del Magosto, también tiene un origen pagano, cristianizado después a través de esa poderosa fiesta de Todos Santos que ha impregnado, ¿no? Y al final es una mezcla, ¿no? Usted decía, se va perdiendo, sí, yo creo que se van desdibujando, ¿no? Las tradiciones. Sí, sí, ese es el caso de pues, el Halloween americano, ¿no? Sí. Son tradiciones celtas venidas de Europa. Exacto, y que se han transformado, se han adaptado a las nuevas costumbres de otras tierras, pero no dejan de ser tradiciones puras que están ahí. Lo que pasa es que muchas veces la gente es que desconoce lo que está celebrando, eso es lo peor de las cosas, ¿no? Sí. Aquí estamos llegando ya a la Navidad y ya la gente ya no sabe lo que celebramos en la Navidad. Dice, es el día que nos vamos todos de juego y nos juntamos todos en casa. Pues a lo mejor ese sentido de la Navidad se está perdiendo. Eso son cosas que a veces tenemos que ir recuperando poco a poco y enseñando a nuestros chavales qué son las tradiciones que tenemos y guardarlas. Y eso es una cosa de todos, es lo que hacemos en el Centro Gallego. En el Centro Gallego lo que intentamos es mantener nuestras tradiciones de allá aquí, porque nosotros tenemos ya chicos que han nacido aquí y tenemos que seguir manteniendo nuestras tradiciones para que las vean, las conozcan y las disfruten. Claro está, la gente que está aquí, pues enseñarles lo nuestro, que es la faceta que tiene el Centro Gallego, ¿no? Difundir la cultura y las tradiciones de nuestra tierra. No puedo estar más de acuerdo porque además nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Y nosotros también aprendemos, y cuando viajamos o cuando conocemos a alguien que es de Galicia, aunque sea de ese gallego, aunque sea de segunda generación, pero así también podemos saber, ¿no? de dónde viene. Yo creo que es una invitación que muy recomendable, una propuesta fantástica para mañana a partir de las 8 de la tarde, cuando ya es de noche, con ese calorcito que da, ¿no? La castaña asada, ¿verdad? Con ese vino joven y con esa música y sobre todo ese buen ambiente. ¿Alguna cosa que nos falte, Carmen, por decir o a ver, se nos queda algo en el tintero? Yo recuerdo la fiesta de Magosto también como la llegada es decir, pasábamos del otoño al invierno, era una fiesta, ¿no? Ir a recoger las castañas al monte y luego hacernos nuestros propios collares. También se dice que la castaña te protegía de las brujas, ¿no? Sí, que es muy típico allí. A ver, las ailas, ¿no? Sí, es que, claro, y entonces nos los colgaban desde pequeños y te decían que te protegía de los malos
augurios del año y es... Qué bonito. Es las tradiciones, es lo que siempre hablamos, se dice, es que los gallegos son muy supersticiosos. Sí, puede ser que sean muy supersticiosos, pero convivimos con ellos. Muy bien, a mucha honra, claro que sí. Será la Galicia mágica del 3.0, vamos alcanzando los nuevos, ya están en las redes sociales, pero seguimos aún pensando que puede haber algo más allí. Muy bien. Hay que vivir con ellos y seguir teniéndola. Fantástico. Bueno, y lo mejor hacerlo es eso, en un ambiente distendido como el que nos invitáis mañana. Ya saben ustedes, el Centro Galego Aturuxo nos invita a todos mañana a la Plaza Tetuán, al complejo Tetuán 14, allí a pasar a combatir el frío. No sé, la lluvia, ¿cómo van las previsiones? ¿Qué dicen las previsiones, chicos? Bueno, las previsiones serán lo que sean, pero si chove, como decimos nosotros, si chove, que chova. Sí, me parece que en Galicia algún día también llueve al año, ¿verdad? No nos importa. Muy bien. Hacerse hará igual. Se hará igual. Efectivamente, hacerse se hará igual. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. De verdad, que vaya genial mañana y gracias por haber traído a estas tierras valencianas ese saber, esa tradición tan maravillosa de Galicia. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Vamos a seguir aquí en Plaza Melchor y vamos a dar paso a este reportaje que han efectuado nuestros compañeros sobre el concurso de postales de Jesús Medrano.